archivo físico y archivo lógico. ¿Ya? El AS400, cuando tú creas un archivo, existe un comando para crear archivos, tú ahí le defines si va a ser un archivo físico. Ya los que han estudiado computación o los que ya trabajan en el IBMI, archivo físico es aquel donde residen los datos, la data que se ha archivado, se ha registrado en ese archivo. En cambio, el archivo lógico es el archivo donde vamos creando solo índices. Vamos creando, digamos, indicadores que dicen, ya, lo clasifico por nombre, lo clasifico por DNI para el caso del Perú, o de repente en algún otro, si es que hay personas extranjeras, de repente ahí se llama NIT, alguno. Entonces yo puedo tener un archivo físico donde está el documento de identidad, está el número del tipo de documento de identidad, está el número del documento de identidad, el nombre. Entonces yo puedo crear un lógico por el nombre, por el tipo de documento, por el número de documento de identidad. Entonces en el archivo lógico no está la data, solo está el índice, en qué posición relativa del archivo está ese dato que aparece acá. En ese archivo lógico, si he hecho el lógico por DNI, entonces está el número. Ese número, todos los datos que acompañan a ese registro que contiene ese DNI, en qué dirección relativa, es otro concepto que se maneja, la dirección relativa, dentro del archivo que contiene la data física. ¿Qué sucede, no? A medida de que uno va creando en el archivo físico, se va a generar, ahora ese archivo físico puede ser secuencial o puede ser indexado. Y así es secuencial o indexado, físicamente en el archivo se va grabando en el orden que se va ingresando. Ahora, cuando tú ves el archivo físico indexado, es cierto, cuando lo accesas por un programa, te va a mostrar clasificado por el campo que tú le has definido al crear el archivo físico, que sea el índice. Pero eso no significa que está grabado en ese orden. Si hablamos que es el DNI, no significa que el primer registro es el menor, el siguiente es +1, el siguiente +1. A veces podemos pensar que porque es un archivo indexado, ya en el archivo físico está así ordenadito. No. En el archivo, porque ¿qué sucede? Yo de repente puedo crear primero el DNI 500. En un segundo momento creo el DNI 100. En un tercer momento creo el DNI 1. Físicamente va a estar almacenado primero el 500, segundo el 100 y tercero el 1. Pero cuando lo vemos ya por alguna herramienta, llámese el query, llámese el SQL, sí nos va a mostrar ordenado de acuerdo al índice que tiene ese archivo físico. El archivo lógico, vuelvo a repetir, no tiene la data, solo tiene los índices de acuerdo a los índices de la posición relativa dentro del archivo físico de ese campo que he pedido que sea integrante de la clave del archivo lógico. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque eso es necesario tener bien claro ese concepto, porque después cuando utilicemos, hay un verbo del RPG que es el asterisco ojival, el setgt, o sea, ubícate por el mayor, el cdl y ubícate por el menor, debemos tener bien claro esos conceptos. Supongamos que yo haga acceso a un archivo que no tenga índice, es un archivo físico secuencial, hay que tener bastante cuidado en la forma como se está grabando, ¿no? Como les estoy indicando, él se graba por orden de primeros en llegar y primeros en grabarse. Ya si el código 500, como el ejemplo que puse, se registra primero, va a ser el primero, el código 100 segundo y el código 1, pese a tener el menor valor, va a estar en tercer lugar. Entonces, esos también son conceptos que hay que tenerlo bien claros en cómo se está grabando, ¿no?